Sí, amigos, buenas noches. Gracias por seguirme por este canal. Recuerden en la campanita, recuerden compartir mis videos, recuerden suscribirse, que las personas se suscriban, para que vean y escuchen los análisis que hago por aquí. Gracias para los seguidores míos. Recuerden que tengo una cuenta con más de 3.000 suscriptores, la perdí y estamos reiniciando con este canal. Amigos, dentro de pocas horas se acaba el 2019 y entramos en el 2020. 2019 que fueron muchos acontecimientos para nuestra patria Cuba y para la región también. En Cuba, un presidente que nadie eligió, fue elegido por un grupo, por un dictador, por un general que lo pone a dedo, una asamblea nacional que elija un primer ministro con votación unánime, que no es capaz de tener independencia de criterio esta Asamblea Nacional de Cuba, el Parlamento cubano. Y así vemos los acontecimientos, más represión, encarcelamientos a disidentes, más miseria, más hambre en Cuba. 61 años de dictadura. Y dirás, Carlos, son 61 años. No, llevamos casi 100 años de dictadura en nuestro país. Contando desde el año 52, cuando Batista rompe el hilo constitucional, del hilo constitucional en un golpe de Estado en el 1952 y da pie a que exista el dictador Fidel Castro y da pie a que hoy Cuba sufra 61 años de dictadura por ese rompimiento del hilo constitucional que el general Batista hizo. Hombre de Virán le entrega el poder al otro hombre de Virán, a Fidel Castro. Quiere decir que Cuba lleva 70 y pico de años con dos hombres de Virán, sin contar los años de Machado, de esos años fatídicos de la dictadura de Machado también. Y entonces, pero del 1948 al 1959, con una dictadura como la de Batista y en una democracia frágil como la cubana, en aquellos tiempos, la economía cubana va creciendo y crece a niveles extraordinarios. Claro, como siempre he dicho en otros videos, con muchos problemas reales que había, pero iba creciendo el Producto Interno Bruto del país. Estábamos a niveles de Argentina, Uruguay y Cuba, eran los mejores países en el Producto Interno Bruto, en la alimentación de su pueblo. Con Fulgencio Batista como dictador, la economía crecía, había propiedad privada, existían los medios independientes de comunicación, había una oposición en el Congreso cubano, en el Senado cubano, y así consecutivamente iba avanzando Cuba con problemas, corrupción con el gobierno de Batista. Llega Fidel Castro después del 1952, que Batista rompe el hilo constitucional. Esto da pie a que exista y salga este líder que llegó y decía en su proyecto de lucha, en su proyecto de gobierno, la Cuba en aquel alegato al Moncada, la Cuba que él quería y que iba a ser para todos los cubanos, una Cuba bella para todos los cubanos. Un hombre que criticaba los excesos del capitalismo, de los burgueses, y llega en 1959 con la Revolución Cubana. Y entran los barbudos a La Habana. Y comienza una gran realidad para Cuba. Una realidad que hoy vivimos por 61 años. Y llega este hombre con un discurso del proletariado, la revolución de los humildes para los humildes. Y así todo ese discurso. Pero nos encontramos con algo. Encontramos que ahora este hombre, verde olivo, reemplaza completamente a la burguesía de la época y empieza a surgir la burguesía revolucionaria. Y nos vende y le vende al pueblo cubano un discurso mentiroso, manipulador. Y tú dices, wow, qué clase de revolución. Y entonces cuando tú ves la realidad, y vamos a la realidad, Fulgencio Batista tenía una casa propia de él, que era la finca Cuquini, ahí entre el Guatao y Arroyo Arenas, en el Guatao.
ahí Fulgencio Batista tenía su finca en Coquín, que iba para los fines de semana ahí en Coquín. Y la casa que tenía en Ciudad Libertad, donde estaba Colombia, la Ciudad Libertad hoy era antes el cuartel Colombia, donde era la sede de las Fuerzas Armadas cubanas. Ahí Batista tenía una mansión, 2 casas y el Palacio Presidencial. Y llega la revolución con los símbolos, porque si algo le gusta a los socialistas son los símbolos. Y Fidel convierte a Colombia en escuela y empieza a convertir todos los cuarteles del país en escuela. La finca de Coquines, que era la casa de Batista, la convierte en una escuela. Y así consecutivamente lo hace a lo largo y ancho del país. Privatiza las empresas, que eran de los ricos, de los malvados. Privatiza los centrales azucareros. Privatiza todo en el país, se rompen los parquímetros. Se rompe, empieza una locura en el país. Y todo lo que oliera a burguesía tenía que ir abajo. Y así comienza el desastre de la Cuba. Entonces llega este líder del proletariado, de los humildes y para los humildes, y empieza a adueñarse del país. Y empieza a obtener todas las casas que eran de los antiguos ricos de antes. Fidel se adueña y empieza a surgir con Fidel Castro la élite, la burguesía revolucionaria. Ahora Fidel Castro, como líder de la revolución, de los humildes y para los humildes, empieza a acumular una riqueza desmedida. Y empieza a adquirir casas a lo largo y ancho del país. Una grosería. Vamos a empezar por Pinal del Río. Fidel Castro en Pinal del Río se manda a hacer una finca en las lomas de Pinal del Río, con una finca que se le llama La Deseada. Ahí va a cazar pato, venado, en helicóptero. Horrible lo que hace ahí. Una casa hecha con madera preciosa. Criticando a Batista, que tenía 2 casas, pero oficialmente una casa, la de Coquín. Fidel tiene la primera casa en una Pacotos y Casa, su casa en Pinal del Río, La Deseada. Si vas más para acá, bajas más para La Habana, en Caimito de Guayabal, tiene otra mansión. Se adueña de una mansión donde tiene unos terrenos, muchas hectáreas sembradas de cítricos. Y de ahí esa casa, su función, cuidada 24/24 por oficiales de la seguridad personal, esta mansión, ahora Fidel se adueñó también de ella. Y desde ahí se cogía todas las naranjas para la casa del comandante en jefe y para su consumo del comandante en jefe. Si vas un poquito más para allá, llegas a Punta Brava y en la entrada de Punta Brava tiene y se adueña de una gran mansión. Cuidada por hombres 24/24, por hombres de la seguridad personal. Unos mangos riquísimos. Yo comí de esos mangos. Hasta vendí de esos mangos. Porque teníamos compañeros allí, como yo entraba ahí también, yo era la seguridad personal. Entonces yo agarraba los mangos, comía buenos mangos, pero también ponía a una persona a quien vendiera esos mangos. Porque había que sobrevivir en la isla comunista. Entonces, vas ahora un poquito más allá y te encuentras con Punto Cero. La casa oficial de Fidel Castro, que en el 1985 el teniente coronel Pérez Vecino la manda a cercar completa y se convierte en un complejo de 2,5 millas cuadradas. 2,5 millas cuadradas donde hay 3 casas, una al lado de la otra, y hay aparte 3 casas más que conforman las casas de la guarnición. De los pelotones, del pelotón A, la casa B y la casa C. La casa número 4, la casa de Fidel Castro, una mansión de 2 pisos. Esta casa tenía a su servicio 2 empleadas domésticas, aquello que se criticaba de la burguesía. Ahora el líder de la revolución tiene 2 mujeres que trabajan para él permanentemente, de 7 de la mañana o de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con 2 cocineros 24/24,
Acuña y Gil, que cocinaban los platos exquisitos que el comandante quería comer y su familia querían comer. Algo que estaba vetado para el pueblo. En este complejo de Punto Cero, no solamente estaban las casas estas, que hoy son ocupadas, todas estas casas están ocupadas por la familia, por los hijos. Te encuentras que ahora dentro de ese complejo hay 300 cabezas de carnero, de ovejos. Porque los viernes, la familia Castro tenía que comer el fin de semana carnero. Y mataban 2 carneros todos los viernes para el consumo de Fidel y sus hijos. Cosa que estaba vetada para el pueblo. Dentro de ese complejo habían 3 búfalas, habían 3 vacas y 12 chivas, donde se ordeñaban 2 veces al día. A las 3 de la mañana entraba un carro, un jeep, con un señor llamado Rubio Rubio y con un lechero y otro lechero, eran 2 lecheros. Cuando descansaba uno, entraba el otro, o así consecutivamente. Si el otro salía de vacaciones, había uno que sustituía al otro. Estas vacas y estas chivas y estas 3 búfalas daban leche que era para consumo de Fidel y su familia. Cuando en Cuba a los niños le quitaban la leche a los 7 años. Estoy hablando del líder de la revolución de los humildes y para los humildes. A los 7 años quitaba la leche, pero en su casa sus hijos sangandongos tomaban leche de 3 tipos. Y el señor tomaba leche de 3 tipos. Tenía una nevera en la casa número 6 de la guarnición número 6, una nevera grandísima, donde ahí se guardaban los litros de leche y se iban rotando. Era tanta la leche que hay veces que nos tomábamos la leche o la mandaba a distribuir para algunos miembros de su familia, o amigos o miembros del buró político, o personas allegadas a él que él quisiera que tuvieran esa cuota de leche. Rubio Rubio iba despachando la leche en su jipi por diferentes hogares que Fidel autorizaba a que tomaran ese tipo de leche. Esto existía en ese Punto Cero. La casa de Fidel Castro. Pasaba un carro de las Fuerzas Armadas donde medía el aire o el aire que se respiraba en Punto Cero para ver un carro de químico de la química de las Fuerzas Armadas para ver si el aire no estaba contaminado en Punto Cero. Tenía un hidropónico con un invernadero. Un invernadero que tenía todo el tiempo vegetales, lo que son lechuga, perro, unos grandes tomates. De ahí los tenía en ese invernadero. Tenía el hidropónico con ceolita, que era atendido, todo esto, y un hidropónico más grande, que era atendido por 7 oficiales, que eran los encargados del hidropónico. Ahí tenía sembrado cebolla, ajo, plátano, y ahí tenía sembrado todo. Dentro de su casa, al lado de la piscina, en el patio, tenía un estanque con tilapia. Tenía también un ingeniero agrónomo que atendía las flores que se usaba, el jardín y las flores exquisitas, exclusivas, las flores exclusivas que utilizaba la casa de él dentro de su casa. Este ingeniero agrónomo era el encargado de atender eso. Tenía 2 electricistas que atendían la planta eléctrica, que era una planta eléctrica gigante para darle luz a la casa si fallaba la luz, que tenía para darle, y con esa planta eléctrica podían agarrar, todas las casas de Germanita podían agarrar la corriente eléctrica. Fíjense todo esto. Tenía solo electricista y tenía a un piscinero que limpiaba y era el encargado de atender la piscina, el mantenimiento de la piscina y atender
que la piscina estuviera con agua templada, estuviera bien todo con la piscina, para cuando el señor se levantara, hiciera sus ejercicios en la piscina. Estamos hablando del líder que llegó para una revolución de los humildes y para los humildes. Y es cuando empiezan las confusiones en ti, que eres joven, que creíste en ese discurso, que estuviste dispuesto a dar la vida por ese líder, y te encuentras que hay una élite muy grande en el país y que viven como emperadores. Porque ahora tú empiezas a ver los recursos que se manejan alrededor de este líder para su mantención y la de su familia. Dices, wow. Y te quedas, empieza a chocarte las ideas. Tus pensamientos empiezan a confundirse por los privilegios que tiene. Un hombre que llegó para decir que todos éramos iguales. Entonces, cuando yo veo a las personas que defienden a la revolución cubana desde el exterior, yo a esas personas, como siempre he dicho, no las respeto. ¿Por qué? Porque es muy fácil defender a la revolución cubana desde el exterior, desde países capitalistas. Eso no es justo. Ahora, cuando yo veo a un cubano que defiende la revolución desde dentro de Cuba, porque no tiene la información, no tiene los conocimientos, ha vivido engañado y cree en ese proceso, yo lo respeto. Porque ese hombre, ese cubano, no ve cómo vivía su líder. El líder que todos los años pedía más sacrificio para el país y para su pueblo que lo apoyaba. Pero alrededor de este líder se crea una élite burguesa revolucionaria. Cuando tú ves los comandantes de la revolución que tienen yates, casas en la playa, tienen cotas especiales, comen lo que no come el pueblo, viven por encima 10 veces más del pueblo, más que el pueblo, tú dices, wow. Y cuando yo estaba en la guarnición de Palacio, ahí en la Plaza de la Revolución, que empecé por la guarnición de Palacio, ahí en el comedor, en el área de estar del comedor, había un cartel que yo miraba todos los días. Y este cartel decía, contrarrevolucionario no es aquel que le lucha de frente contra la revolución. Aquel que tal vez pone bombas contra la revolución, que grita en contra de la revolución. ¿Quién es el verdadero contrarrevolucionario? Ese cartel lo decía eso ahí en la guarnición de Palacio. Contrarrevolucionario es aquel que debido a su cargo tiene 2 casas. Que debido a su cargo pone a la familia en puestos buenos del gobierno con el nepotismo. Que debido a sus cargos vive por encima del pueblo, tiene 2 carros, 3 carros, que viaja a donde no viaja el pueblo, a los lugares vetados para el pueblo. Ese sí es contrarrevolucionario y hay que aplastarlo. Ernesto Che Guevara. Y cuando yo miraba desde la posta número 9, que era la posta del buró político del Partido Comunista de Cuba en la Plaza de la Revolución, que yo veía entrar a los dirigentes cubanos, cuando iba a Varadero con los hijos de Fidel, cuando veía lo que manejaban los recursos que tenían esta gente, 5 carros, 4 carros con las mismas chapas, el ideológico del partido, Machado Ventura, el organizador del Partido Comunista, con diferentes carros, aire acondicionado, esos carros, no miraban para el lado del pueblo, no les interesaba el pueblo. Tú dices, aquí están los verdaderos contrarrevolucionarios en estas instituciones, del partido, del gobierno y del Estado. Porque afuera hay un pueblo que los apoyó y los sigue apoyando. Afuera hay un pueblo sacrificándose, que no come dignamente, que no tiene vivienda dignamente. Y se creó esta cúpula. Juan Almeida, cuando era primer secretario en Oriente, el jefe de Oriente, con yates allá en las costas de Santiago de Cuba, con playas por Baconá, casas privadas, en Vista Alegre. Increíble. Llega Esteban Lazo, llega Balaguer, Esteban Lazo, y era lo mismo.
Y se va creando esta élite corrupta que hoy desgobierna nuestra patria por 61 años. Que hoy le piden sacrificio al pueblo, más sacrificio. Que en sus casas no se va el agua, en sus casas no se va la luz. Que no se mezclan con el population, que no bajan abajo al pueblo realmente, que sus carros tienen aire acondicionado. Y nos pusieron guaguas camillos, que es parecido a los amigos que ven estos videos, es parecido a los camellos donde montan a los caballos, y ahí vamos los cubanos, con peste a sudor, porque no había desodorante, con ropas empercudidas, porque no hay jabón para lavar la ropa, con falta de alimentos, con problemas de sanidad, de epidemiología graves en el país. Y se va acumulando una serie de problemas en la sociedad cubana. Y ellos viven por encima del pueblo cubano. Y hoy llevamos 61 años de ellos con el discurso de sacrificio, con un discurso que vamos a aguantar al imperio. Y ese imperio nunca le ha tirado un tiro a Cuba. Ese imperio que le ha abierto la puerta a más de 2 millones de cubanos, que están cumpliendo su sueño, hemos cumplido, estamos trabajando dignamente en los Estados Unidos. Ese pueblo que emigra, que hoy ellos les piden que los mantengamos y que mandemos dinero. Porque ese exilio de Miami, o el cubano que está en la diáspora, pero hablo del exilio de los Estados Unidos, de Miami, que somos los que mandamos más dinero a Cuba, que son los que más dinero mandan a Cuba, que son los que más se sacrifican para darle de comida a su familia. Y es cuando yo digo que egoístas somos muchos cubanos. Porque ya tú estás aquí, que se salven tu familia y que se fastidien los que no tienen familia en el exterior. Que son muchos más. Que son muchos más cubanos que viven en La Timba, en Los Pocitos, en Cocosolo, en Los Quemados, en los pueblos insalubres, en Arroyo Naranjo. Esos que no tienen familia, allá en Santiago de Cuba, en Guantánamo, en Granma, en Ciego de Ávila, en Camagüey, en Las Villas. Ese pueblo que vive mal en condiciones infrahumanas, que no come 3 comidas dignas al día. Ese pueblo que lleva 61 años, generaciones, pasándonos la miseria. Ese pueblo que, como tú te das cuenta, no ha cambiado Cuba, porque realmente dentro de los cubanos tenemos miedo a hacer un cambio realmente. Porque tenemos miedo a lo desconocido. Porque hemos estado atrapados con una dictadura, un gobierno que te da unas migajas, y con esas migajas vive. Y una gran parte de la población que quiere vivir de lo que le manden la familia y no quieren trabajar. Pero también hay que ponerse en qué van a trabajar la gente, si la gente no tiene estímulo de trabajo. Y ha crecido la prostitución, ha crecido la drogadicción en el país. Basta escuchar a los cubanos la educación en Cuba como está. Basta verlos por la internet. Basta caminar por las calles de La Habana, de todo el país. Cómo hablan la juventud cubana. Cómo el pueblo cubano está hablando, la gran mayoría. Sin valores, sin principios. Todo es sexo. Toda la última moda. Todo el mundo conectado en los parques de Wi-Fi. Conectado con el amigo para que le mande, con la familia para que le mande. Realmente, cuando tú te pones a pensar y dices, queremos cambiar los cubanos. Y te encuentras entonces un grupo de cubanos que viven en Europa, otros que viven por Latinoamérica, que engañan y quieren ser más cubanos que nadie. Y engañan a la masa de cubanos allá afuera. Porque entonces nunca tuvieron nada en Cuba. Y cuando van a Cuba, incluyendo también gente de Miami, cuando van a Cuba llegan especulando, como siempre he dicho yo, rentando carros con cadenas. Lo que nunca tuvieron, lo especulan, rentan carro aquí y allá, cierran calles, hacen fiestas. Viejos que van a buscar jovencitas a Cuba. Viejos cubanos de Miami que van a prostituir a las jóvenes cubanas. Esa es la realidad de 61 años. Que hoy en unas horas cumple la revolución cubana. 61 años de miseria, de opresión, de una élite que se metió con el narcotráfico,
de una élite que es la que vive por encima del pueblo. Hoy basta ver los hijos, los nietos, dónde viven, cómo viven, porque ellos lo hacen descaradamente. Y están ahí, no, están en las redes sociales, el hijo del ministro de Justicia de Cuba, el hijo del primer ministro, los hijos de Díaz-Canel, los hijos de Raúl, los nietos de Raúl, ¿cómo viven? Los hijos de Fidel, el hijo de Juan Almeida, los hijos de Juan Almeida que están allá, los hijos de Ramiro Valdés que están allá. ¿Cómo viven realmente? ¿Cómo vive el hijo de Machado Ventura? ¿Cómo vive esta élite cubana? 61 años de opresión, 61 años de mentira, de engañar al pueblo cubano. Y es hora, señores, ustedes mismos como gobierno, ustedes fallaron. Si en 61 años no han podido arreglar el potaje, el desastre que han hecho ustedes, que se derrumban las casas, se derrumban los edificios en La Habana Vieja, en Centro Habana, a lo largo y ancho del país, corre por las calles la fosa, la basura, el transporte.